Hoy vamos a hablar sobre uno de los personajes más controvertidos, más enigmáticos y al mismo tiempo más relevantes en la historia egipcia, sobre el faraón Amenhotep IV, o como lo conocemos mejor, Ejnatón. Akenatón, el hijo de Atón, el personaje que ha llevado a cabo la primera revolución religiosa conocida en la historia, no solo de Egipto, sino en el mundo entero. Podemos decir que Abraham, Moisés, Cristo, Mahoma, todos esos grandes profetas vendrían después. Primero de todos era, sin duda alguna, Akenatón, el faraón loco, el faraón hereje o el faraón profeta, incluso el faraón Mesías. Podemos llamarlo como sea. Un personaje en el cual todo había sido extraordinario. Desde su apariencia, algunos ven en su cara con facciones un tanto extraños, signos de alguna enfermedad. ¿Qué enfermedades padecía Akenatón? De esto se puede escribir todo un tratado de medicina. Algunos lo consideraban como un epiléptico que precisamente en los ataques de su mal sagrado, como se llamaba en la antigüedad esa dolencia, él pudo haber visto todas estas revelaciones que luego formaron parte de su doctrina. Pero tal vez ni su apariencia, ni sus extraños hábitos de la vida cotidiana, tan insólita para los otros monarcas de Egipto, sino sus ideas, su doctrina, su visión del mundo y del lugar del hombre en este mundo, donde no había lugar para un único Dios, Atón-Ra, creador de la vida y del universo. Todo esto, sin duda alguna, lo convierte en un ser extraño. Pero antes de que hablemos de su personalidad, de sus ideas, de su doctrina y de las consecuencias que tuvieron estos para la historia de Egipto, vamos a conocer un poco sus orígenes, a sus padres y a su familia en general. Akenatón era hijo de Amenhotep III, uno de los faraones, más exactamente del noveno faraón de la 18ª dinastía, sí, de aquella misma dinastía a la cual pertenecían los personajes tan ilustres como Ahmose, el libertador de Egipto y el fundador del Imperio Nuevo, la extraordinaria mujer faraona Hatshepsut, el gran conquistador Tutmosis III, a veces llamado el Napoleón egipcio. A todos ellos ya hemos conocido en nuestras charlas anteriores. Nuestra conferencia anterior la detuvimos precisamente en el personaje de Amenhotep o Amenofis III, el padre de nuestro héroe de hoy. Aquí aparece su retrato oficial al lado de su gran esposa real, la reina Ti, que era a la vez la madre de nuestro héroe. Esta pareja real llama la atención no solo porque Amenhotep subió al trono siendo muy joven, poco más que un muchacho, sino porque no porque su reina era casi igual de joven que él, sino porque Ti era una mujer de origen no real, tal vez la primera mujer no perteneciente a la familia real, quien se convierte en la esposa principal del faraón, en la esposa divina, como se llamaban en aquel entonces. Sí, como nos hemos dado, los reyes egipcios anteriormente habían tenido relaciones con mujeres de todas clases sociales, hasta de la extracción más baja, o incluso se casaban con las princesas extranjeras. Tenían de ellos hijos varones, algunos de los cuales, como recordamos el caso del gran Tutmosis III, alcanzaban a convertirse en los faraones, pero nunca una extranjera o una plebeya
llevara el título de la gran esposa real. Al parecer, Ti fue la primera y lo mereció no solo por su gran belleza, sino también por su inteligencia. Por su origen, Ti pertenecía a la nobleza provinciana. Sus padres, al parecer, formaban parte a la aristocracia de una ciudad ubicada en el lejano sur de Egipto. Su padre Yuya era jefe del cuerpo de carros de guerra del rey, sin duda alguna, un cargo importante, y la madre figura como la gran cantante del templo de Amón, alias una sacerdotisa. La familia de la reina provenía de la ciudad de Ajmin, es bien al sur de Egipto, casi en la frontera con Nubia. Incluso había especulaciones que la reina pudo haber tenido sangre nubia, algo de sangre nubia en sus venas, lo que no está demostrado. Y sin duda era una familia de muchos talentos, de muchas ambiciones, y Ti no era la excepción. Con el paso de tiempo, el rey Amenhotep III tuvo también su casa de Generet, es decir, su harén real, con muchas esposas secundarias y concubinas, pero ninguna de ellas logra tener tanta relevancia como Ti. Sobre la importancia de esta reina testifica también una gran cantidad de imágenes que se ha preservado, como por ejemplo aquí el perfil de esta reina aparece en un bajo relieve. Aquí la vemos representada con los atributos de la diosa Isis, lugar que podía ocupar sin duda alguna sobre la reina, solo la gran esposa real del faraón, y incluso su momia, que es la así llamada momia melenuda, que se ha preservado tan bien que para los egiptólogos no tuvo muchas dificultades recrear el aspecto de esta reina. Aquí podemos ver su cara que tenía en vida y sin duda alguna lo que se puede decir que no es solo una mujer realmente hermosa, sino también de carácter muy decidido, con una gran fuerza de voluntad, y también a medida que digamos que puede permitirnos juzgar este retrato, dotada de mucho ingenio, de mucha inteligencia. Por lo tanto, no es de extrañar que pronto no había quedado ningún otro lugar para ninguna otra concubina al lado del faraón Amenhotep III. Amenhotep y Ti tuvieron una familia muy numerosa, por lo menos 2 hijos varones y, según los cálculos aproximados, aunque el número exacto aquí no se conoce con certeza, al parecer unas 5 hijas. He aquí los nombres de algunos de los príncipes y princesas de este linaje que tuvieron cierta importancia para la vida de nuestro héroe, aunque tal vez su rastro en la historia de Egipto no había sido tan marcado. Aquí aparece la primogénita de la pareja, la princesa Sitamón. Sitamón, lo que literalmente significa la hija de Amón. Como podemos ver, el nombre de Amón, el dios supremo del panteón egipcio, figuraba prácticamente en los nombres de todos los vástagos reales. Aquí aparece la segunda hija de la pareja, una pequeña estatua que representa a la niña al pie de las colosales imágenes de sus padres. El nombre de esta segunda princesa era Genutanep, lo que se traduce como la dama de todos los tiempos, un nombre también muy simbólico. También tuvieron una tercera hija llamada Baquetamón, nombre que significa la servidora de Amón. Así que, como podemos ver, nuestro héroe, nuestro futuro personaje Ajenatón,
tuvo por lo menos 3 hermanas mayores, de las cuales podría elegir en el futuro a su gran esposa real. Además, la pareja tuvo otras 2 niñas, una llamada Iset o Isis y la última Nebeta, literalmente la dama del palacio, y también 2 varones. El mayor, llamado Tutmosis o Tutmose, quien por toda excelencia debería heredar el trono de su padre. Si hubiera llegado a reinar, este sería el faraón Tutmosis V en una lista de tantos Tutmosis que habían gobernado antes que él, pero en todas sus imágenes, como por ejemplo en este fragmento de bajorrelieve, él aparece con los atributos del muchacho adolescente, del príncipe de sangre real, en ninguno con la de un, digamos, hombre maduro. Parece que no había cumplido la mayoría de edad, murió siendo muy joven. Sin duda alguna, para los padres era un golpe muy duro. Tal vez ya el faraón veía en él a su próximo corregente, pero por suerte a la pareja real les quedaba otro hijo varón, quien en aquel entonces llevaba el nombre de Amenhotep, al igual que su padre, nombre que significa Amón está satisfecho. ¿Quién podía imaginar que en el futuro este príncipe le declararía a Amón, el padre de los reyes, una auténtica guerra a muerte? No tenemos muchos datos acerca de la vida, de los primeros años de la vida de nuestro personaje. Tal vez al principio se sentía como apartado a la sombra de su hermano mayor, pero luego, siendo todavía muy niño, se da cuenta que pronto tendría que endosar sobre sus frágiles por ahora hombros la responsabilidad de ser el nuevo Dios viviente, rey y señor de Egipto. Con toda seguridad recibió una formación típica que todos los hijos vástagos de familia real en el palacio de Tebas, educación que con toda seguridad fue dirigida por los sacerdotes de Amón. Ellos jugaban un papel relevante en la formación de los futuros gobernantes de Egipto. Sin embargo, podemos tan solo imaginar, aquí los textos oficiales no dicen nada, que desde una edad muy temprana, el futuro faraón sobresale por su carácter reflexivo, observador y sin llegar todavía a la madurez, a la adultez, ya hace sus primeras suposiciones. ¿Por qué Egipto está tan como está? ¿Por qué el pueblo vive en unas condiciones tan miserables? ¿Por qué, aunque el pueblo, los trabajadores, los campesinos, así como también los pastores, los pescadores, trabajando día y noche, de sol a sol, viven en unas condiciones tan precarias? Aunque aparentemente en Egipto se produce demasiada comida que debería alcanzar para todos, sin embargo, prácticamente todo lo que produce el pueblo se va a los recaudadores de impuestos. ¿Y quién se beneficia de estos impuestos? Por supuesto, el faraón y la corte. Pero es lógico, el faraón es el que gobierna. Egipto no puede prescindir del faraón. Pero mucho más de esta riqueza lo consumen los templos y los sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes había en Egipto? Pues cuántos dioses, por lógica, tantos sacerdotes. Y el número de los dioses egipcios, tanto de Amón, el más importante de todo, como de los dioses de segundo, de tercer orden, incluso de los dioses provincianos, los más pequeños,
Todos ellos contaban con su templo y con su corte de sacerdotes. También los templos a veces tenían un aspecto más majestuoso, más decorado incluso que los palacios reales y las residencias de la nobleza. El pequeño Amenhotep, futuro faraón, lo veía con sus propios ojos, y para las ceremonias, para las fiestas de los dioses, iban grandes cantidades de alimentos, oro, plata, todo lo que consumían los dioses. Por lógica, a los dioses habían que respetarlo. Pero Amenhotep, viendo todo con sus propios ojos, se daban cuenta que los sacerdotes son los que en realidad quedan con todas las riquezas. Por lo tanto, si queremos que el nivel de vida del pueblo mejore, podemos prescindir de los sacerdotes. ¿Acaso Egipto realmente necesita tantos dioses? Eso tal vez fue el primer paso que posteriormente impulsaría al joven faraón a cambiar todo. Y otro artículo de gastos muy importantes era sin duda alguna el ejército. Egipto era un gran imperio cuyas fronteras en aquella época se extendían mucho más allá del Valle del Nilo, y para mantener la paz en las fronteras, en todas aquellas fortalezas y guarniciones que custodiaban la seguridad de Egipto, también era necesario aportar mucho. También, estudiando la historia de su país junto con los sacerdotes, el niño escuchaba sobre las hazañas de sus antepasados y tal vez podía preguntarse, ¿y realmente era necesario mantener tanto ejército, llevar a cabo todas estas guerras? ¿Qué había logrado con esto Egipto? Que todos los pueblos vecinos nos odian. Y tienen sus razones, porque los egipcios los desprecian, pretenden subyugar a los pueblos conquistados, a humillarlos, a hacerlos pagar tributo. ¿Y a dónde va este tributo? También para mantener el ejército y a los sacerdotes. Como si aquí se cierra este círculo vicioso que se había imaginado ante sus ojos el príncipe Amenhotep. Esto sin duda debería hacerlo pensar, ojalá Egipto pudiera vivir mejor, no llevar guerras con todos estos pueblos vecinos y también, a medida de lo posible, reducir la planta de los sacerdotes. Sin embargo, el muchacho no podía hacer nada mientras era nada más que un príncipe heredero. Pero finalmente muere el faraón Amenhotep III, se celebra una ceremonia y transcurrido el periodo de luto, el joven príncipe Amenhotep IV sube al trono con el nombre oficial de Neferjeperurá Amenhotep IV. Este nombre, que significaba hermosas son las imágenes de Ra y Amón está satisfecho, tan pomposo, sonaría en este caso tal vez como una burla. Posteriormente, este joven declarará una guerra a muerte a todos estos dioses cuyos nombres aparentemente ostentaba. En aquel entonces, el joven faraón todavía no había llegado a la madurez. No sabemos exactamente cuántos años tenía el futuro Ajenatón en el momento de ser coronado. Al parecer, su edad oscilaba entre 13 a 15 años. Sin embargo, cuando es necesario, el faraón es coronado, aunque sea todavía poco más que un niño. En el momento de la entronización del joven Amenhotep IV, su imperio, como podemos ver, contaba con un territorio formidable. En el sur,
iba más allá de la primera catarata. Los reyes nubios eran fieles vasallos de Egipto. En el norte, la influencia de Egipto iba más allá de las tierras de Canaán, en actual Palestina, Líbano y Siria. Ahí había muchos reinos quienes en realidad eran vasallos de Egipto. Y sin embargo, en el norte había un gran peligro, o mejor dicho, dos peligros. Uno, la potencia de Mitanni, quien en aquel entonces apenas iba emergiendo, y aún más lejos, el imperio de los hititas, que ya se perfilaba como el rival principal de los faraones egipcios. Por lo tanto, muchos esperaban que el joven Amenhotep de una vez tomaría todo bajo su control y, al igual que sus antepasados en esta imagen muy simbólica, mantendría a raya a todos los enemigos de Egipto, cuya imagen colectiva aparece aquí. Pero qué equivocados estaban. El joven faraón tomaría una línea política totalmente opuesta a la de sus antecesores. Pero, como se sabe, lo primero que debe hacer un faraón, aunque esté todavía muy joven, es casarse, tomar la gran esposa real para garantizar la sucesión. Y aquí el joven rey había dado la primera sorpresa a todos sus consejeros. Como ya hemos dicho, tenía 3 hermanas mayores y 2 menores. Cualquiera de ellas podía convertirse en su gran esposa real. Pero el joven rey escoge a una mujer de origen bastante oscura, a una tal Nefertiti, cuyo nombre significa la bella ha llegado. El origen de Nefertiti, aunque es una de las reinas más famosas de Egipto, más que todo gracias a su famoso retrato, su busto con la tiara real, considerado por algunos críticos de arte como el retrato femenino más encantador de todas las épocas y siglos. Y sin embargo, los orígenes de esta reina, la gran esposa real de Ajenatón, sigue siendo un enigma. Según la versión más común, ella era hija de un personaje bastante, diría yo, famoso, pero escurridizo, de nombre Ay. Ay, quien ocupaba el cargo de Chati o visir, una especie del primer ministro, del consejero principal, aún en la corte de Amenhotep III, el padre de Ajenatón, y luego también pasó a ocupar este cargo de él. Este personaje tenía una hija cuya belleza era, sin duda alguna, superior a la de todas las princesas de sangre real, y como si esto fue la única razón por la cual nuestro héroe, el futuro Ajenatón, se casaría con la bella Nefertiti y la proclamaría como la gran esposa real. Sin duda era una unión armoniosa. En su honor, el joven faraón, olvidándose a veces de toda su dignidad real, cometía locuras e incluso le escribía poemas. Sin duda se amaban, y estos amores faraónicos quedaron plasmados en numerosas estatuas, pinturas, bajorrelieves, donde realmente vemos que entre estos dos existe un profundo sentimiento. Por eso tal vez durante mucho tiempo no se conocía nada sobre otras esposas secundarias de Ajenatón. Nefertiti lo manejaba todo. Pero, como se sabe, a un faraón le resulta importante tener no solo su reina, sino también la descendencia. Lo antes posible debe tener un heredero varón. Y aquí Nefertiti
que también lo satisfacía en todos los aspectos. Aquella mujer no solo hermosa, sino también ambiciosa, ingeniosa, inteligente, pero no he podido darle el tan anhelado heredero. Aunque quedaba embarazada y daba a luz prácticamente cada año, siempre eran niñas. La primera, que recibió el nombre de Meritamón, posteriormente transformado en Meritatón, literalmente la amada de Amón o posteriormente de Atón. Esta princesa ocuparía un lugar muy importante en la corte de sus padres. Luego vinieron otros nacimientos, pero siempre eran niñas. En total, la esposa de Ajenatón, Nefertiti, le había dado 6 hijas y ningún hijo varón. Aquí precisamente en esta imagen podemos ver toda esta pequeña corte de las princesas hijas de Nefertiti con Ajenatón, y la mayor de ellas, Meritamón, sin duda ocupa el lugar relevante. Por lo tanto, como podemos ver, no había ningún varón. Y tal vez esto fue la razón por la cual Ajenatón se vio obligado a buscar el nacimiento de tan anhelado varón fuera del lecho de su gran esposa real. ¿Cuántas eran estas otras esposas de Ajenatón, cuyas siluetas bastante borrosas, poco conocidas, como podemos verlos aquí, se perfilan detrás de la gran reina Nefertiti? ¿Quiénes eran aquellas damas? Una de ellas es la así llamada Kiya. Aquí precisamente podemos verla en una imagen muy simbólica enfrente de su rival llamada Nefertiti. Esta Kiya, de la cual no sabemos ni la mitad de lo que sabemos acerca de Nefertiti, logró tener cierta relevancia en la corte y también se preservaron algunas de sus imágenes. Como podemos ver, es una belleza que sí podría rivalizar con la de Nefertiti, aunque la mayoría de sus imágenes han llegado a nuestros días bastante deterioradas. Parece que intencionalmente deterioradas, a lo mejor por la misma Nefertiti. Aquí una restauración de la imagen de Kiya, como podría ser esta en vida, y por lo tanto no es de sorprender que Ajenatón, quien lograba valorar todo lo bello, también se había dejado llevar por los encantos de esta pequeña princesa. Pero también es mencionada otra mujer llamada Tadukhepa, nombre que, como podemos ver, no suena como egipcia. Era una princesa del país de Mitanni. Ya hemos mencionado este país, que era un rival muy importante de Egipto, y de la presencia de esta dama nos indica un documento, especie de tratado diplomático entre el rey Dushrata, el padre de la princesa, con el antecesor de Ajenatón, Amenhotep III. Sin duda alguna, para sellar las paces entre sus países, el rey Dushrata había entregado a su hija, un poco más que niña, como esposa al faraón Amenhotep III. Pero luego pasan apenas 3 años. No sabemos si el rey tuvo las relaciones con la joven Tadukhepa, la princesa de este país de Mitanni, porque ella era muy niña y Amenhotep ha muerto. Por lo tanto, la hija pasó automáticamente, si podemos decirlo así, del harén del padre al harén del hijo. Pero no hay ninguna otra mención de Tadukhepa. Por lo tanto, algunos consideran que posiblemente, tal como sucedía con frecuencia, esta princesa, al instalarse en Egipto, simplemente cambió de nombre. Y muchos consideran que Tadukhepa en realidad es la misma persona que Kiya,
la segunda esposa de Ajenatón. Y como se creía antes, fue aquella dama, Kia o Tadujepa, que finalmente había cumplido con el propósito que no pudo cumplir la bella y poderosa Nefertiti, darle al rey al tan anhelado hijo varón, al príncipe que al nacer recibiría el nombre de Tut y a quien todos conoceremos más tarde como el faraón Tutankamón. Sí, durante mucho tiempo los egiptólogos consideraban que la madre de Tutankamón, de este futuro rey, realmente era Kia o Tadujepa. Pero un descubrimiento bastante reciente ha cambiado esta versión. Primero, que a Kia casi siempre la representan en las imágenes con una niña cuyo nombre no se conoce. Los egiptólogos la llaman simbólicamente Kia Tasherit, lo que quiere decir Kia la pequeña o Kia la joven. En cuanto al asunto, la madre de Tutankamón, hace relativamente poco hubo un hallazgo que ha cambiado esta versión. La así llamada joven dama de la tumba número KV35YL, un nombre, como podemos ver, tan poco femenino como poco maternal. Una dama joven de la edad de unos 25 años, a pesar de que su cuerpo había sido mutilado incluso con una crueldad sorprendente, parece que aún en vida había sufrido una herida de espada en el pecho y después de la muerte, la cara, como podemos ver aquí, quedó terriblemente deformada. Le destruyeron la boca para que, según las creencias egipcias, ya no podría volver a la vida. Y sin embargo, aún así, se pudo establecer que primero, en vida debió ser una dama esbelta, hermosa, de facciones muy finas, y el análisis de ADN ha demostrado que esta dama era, por un lado, la hermana de Ajenatón y por otro, la madre de Tutankamón. ¿Quién puede ser esta dama no identificada, cuya cara, como podemos ver aquí, han podido restaurar a pesar de todos los daños sufridos? La mayoría de los autores piensa que se trata de alguna de las 5 hermanas de Ajenatón. Las candidatas más cercanas por la edad pues, pueden ser la princesa Baquetamón, la servidora de Amón, o su hermana menor Nebeta, literalmente la dama del palacio. Así que esta es posiblemente la cara que tenía la madre del enigmático Tutankamón y la misteriosa tercera esposa de Ajenatón. No hay nada extraño que Ajenatón tuviera relaciones sexuales con sus propias hermanas. En esto, al fin y al cabo, no había nada extraño. Al fin, cuando un faraón necesita con urgencia un heredero varón, puede acudir a cualquier mujer, lo importante que sea alguien cercano a la corte, y en este caso cualquiera de sus hermanas sería la candidata ideal. Pero la pregunta es, ¿por qué entonces Ajenatón no había proclamado oficialmente como su gran esposa real a ninguna de sus 5 hermanas, ni siquiera a aquella que le había dado el tan anhelado hijo? Aquí, como podemos ver, otro enigma de la historia. Posiblemente podría ser Nefertiti con su poder, quien logró o mandó a matar incluso a su rival, o por lo menos apartó de la corte a todas aquellas que podían reemplazarla en el trono al lado del Dios viviente de Egipto.